de la SIN. El doctor Ernesto Martínez es el líder de las guías nacionales de VIH que tenemos en Colombia. Entonces es una persona muy especial para este tema. Doctor Ernesto no nos ha incumplido, nos sigue aceptando las invitaciones y ahora me dice, tengo que estar presente en el simposio de los 100 años del Hospital La María. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Muchas gracias, Juan Rodrigo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el sábado por la mañana. Muchas gracias al Hospital La María por hacerme la deferencia de invitarme y compartir con ustedes. Va a ser un poco difícil después de semejante sesión tan emotiva, tan conmovedora que tuvimos hace unos minutos, en el entorno de una realidad que es el Hospital La María. El Hospital La María ha construido la historia de tuberculosis en Colombia, eso es algo que conocemos todos los que tenemos alguna noción de la historia de tuberculosis de Colombia, así que me parece que fue una bella sesión, fue una experiencia verdaderamente conmovedora, muy bien manejada por el doctor Juan Diego Vélez. Qué bueno que hubo familia que nos brindó sus testimonios y nos llenó en esa fibra del sentimiento de hacernos recordar que no solamente somos médicos para prescribir o pedir exámenes o ver si un paciente se cura o no, sino para tratar verdaderamente vidas humanas. La tarea que me ponen es un poquito retadora, desafiante, porque ha sido un año de muchas noticias. Voy a tratar de centrarme en las más importantes. Es un poco también complejo traer noticias de todos estos sitios, por lo que muchos de estos son noticias que se van madurando, van progresando a través del año, pero haré mi mejor esfuerzo y trataré de dejarles algunas ideas claras de lo que estas noticias pueden haber cambiado o impactado el escenario de VIH en nuestra práctica clínica diaria a través del año. Miremos prevención. Yo pienso que dentro de lo que es más importante discutir en escenarios académicos como el nuestro es el tema de prevención, porque mientras más hablemos de esto, más nos vamos a asegurar de que realmente se haga realidad en Colombia. Y quiero comenzar por algo que ustedes ya han discutido, me parece que siempre va a ser importante mostrarlo y discutirlo, en el sentido de que ya es hora de que los pacientes también se den cuenta de esto y lo asuman como un reto para ellos, como una meta para ellos, estar indetectables. Y estos fueron los hallazgos que nos dio el estudio Partners 2, donde en combinación con el Partner 1, se logró un volumen importante de parejas serodiscordantes, entre las que se evaluaron las que tenían cargas virales, en donde el positivo tenía cargas virales menores de 200, y se le hizo un seguimiento que fue alrededor de 1.600 parejas por año de seguimiento, verdaderamente algo significativo. Y podemos ver rápidamente acá cómo en el contacto, el pareja, el compañero negativo, porque estos fueron hombres que tienen sexo con hombres, y una de las cosas que se buscó es tratar de limitar ese escenario para poder definirlo claramente con base en la indetectabilidad. O miren que no estamos hablando realmente de indetectabilidad, estamos hablando de cargas virales menores de 200, y vemos cómo no hubo ninguna transmisión que fuese relacionada en parejas serodiscordantes que estaban teniendo sexo sin condón y sexo anal. Así que, tal como se mencionó hace un rato por nuestras colaboradoras, hoy por hoy es cierto afirmar de que carga viral indetectable representa no transmisión. Y aquí vemos cómo el escenario de mayor riesgo, los actos sexuales anales con eyaculación no representaron ninguna transmisión verdaderamente vinculada de tipo genético, y esto es lo que más le da el poder estadístico. Por eso es que de esto que fue ahorita en Ámsterdam, yo voy a ir saltando de congreso en congreso para seguir el modelo de ir hablando de las áreas temáticas del VIH. Esto fue en Ámsterdam, donde se confirma que finalmente ser indetectable no transmite, y esto impactó todos los medios sociales y de noticias del mundo. No le digamos a los pacientes que esto es una autorización para tener una vida recreativa libre de protección, pero sí para ser responsables en parejas monogámicas. El otro gran avance en el tema de PrEP es cómo modular PrEP de acuerdo al factor de riesgo, y este fue un estudio que combinó
el prevenir hecho en Europa combinó dos modelos de PrEP que previamente habían sido demostrados efectivos. Uno que es la tableta de tenofovir y tricitabina tomada todos los días en los de mayor riesgo, y otro en demanda, que es el modelo que se hizo en el estudio Hypergay que salió hace un par de años y también en un CROI. Y recuerdan que es un modelo que desafortunadamente se ha trasladado a la práctica de una forma errónea, me refiero a la práctica del mercado negro, y es que en el mercado negro se está utilizando mucho las 3 tableticas azules, pero no son las 3 de Truvada, sino que una es de Viagra, la otra es de anfetaminas y la tercera sí es Truvada. Pero acá son 4 tabletas donde hay que tomar 2 en las 24 horas previas al escenario de riesgo, una en las siguientes 24 horas y otra en las siguientes 48. Ese es el en demanda en personas que no tienen altas posiciones, probablemente diferentes a aquellas que se estudiaron en el estudio de la Universidad de Antioquia, sino alta exposición. Y miren que se encontró que en efecto no hubo con ninguno de esos 2 modelos ninguna transmisión. Así que son modelos que realmente funcionan, modelos que llevados adecuadamente y de acuerdo al patrón de riesgo que tiene cada persona es efectivo. Y hoy tenemos que concluir de que el PrEP es una verdadera estrategia de categoría 1A que tenemos que implementar. Estados Unidos ya lo implementó hace 4 años, en Colombia todavía seguimos en las discusiones con el INVIMA, con el Ministerio. Quiero decirles que hay una voluntad política del Ministerio realmente de incurrir en esta práctica, y estoy seguro que el próximo año, en el transcurso de los próximos meses, van a comenzar a ver centros pilotos a través del país en donde se va a implementar el PrEP de una manera pues, paulatina, pero todo depende que el INVIMA nos autorice el uso de tenofovir en tricitabina en esta indicación. El PrEP, además de eso, ya en varias, con todos los estudios que se han hecho, se puede saber que no tiene efectos colaterales importantes, independiente de los que reciban pacientes de alto riesgo, independiente del tiempo. Y en esta revisión sistemática que se presentó en Glasgow hace unas 2 o 3 semanas, la única diferencia estadísticamente significativa es que los que utilizaban PrEP por largo tiempo tenían unas elevaciones de creatinina en un 2% frente a quienes era el grupo comparador sin PrEP, pero elevaciones de creatinina que no eran significativas, pero como ustedes pueden ver acá, realmente elevaciones de creatinina críticas de grados 3 o más, ahí ya no hubo diferencia. Así que el PrEP es seguro, el PrEP no tiene mayores restricciones, lo importante es el modelo de atención en que podamos nosotros implementar PrEP. Pero también tiene sus consecuencias, y esta es la gran discusión política y programática que tiene el PrEP. ¿Cuál es el costo que se paga con PrEP? Y el costo no estoy hablando del costo económico, sino el costo en salud. Y esto ha sido discutido muy seriamente en diferentes publicaciones. Esta es de una de Lancet de HIV de este año, donde los autores revisan en Australia cuál ha sido el aumento del PrEP a través de los últimos 2 años, y ustedes pueden ver cómo el PrEP en efecto ha aumentado su uso en este periodo de tiempo, pero paralelamente también se ha disminuido el uso consistente del condón. Es como lo que llaman los comportamientos compensatorios. Yo ya tomo algo que me previene el VIH, sé que funciona, por lo tanto no necesito el condón. Pero el problema es que la gente o las personas pierden el contexto de lo que están haciendo. Y este es el mismo estudio de Lancet de HIV donde demuestra que esta pérdida del uso del preservativo de forma constante también la hacen quienes no están en PrEP. ¿Por qué? Porque se vuelve de alguna manera la moda el volver a tener acciones de riesgo, actos sexuales de riesgo sin preservativo. Y eso a qué ha conducido, como ustedes lo saben muy bien, a través de los años, este es del mismo documento, como en la medida que se ha ido creciendo el PrEP, pues ha habido emergencia nuevamente de enfermedades de transmisión sexual, y esto pues se ha vuelto problemas de epidemias en algunas partes. Aquí lo vemos el modelo americano, donde en la medida que ha crecido el PrEP en estas barras rojas, en Estados Unidos, en los 4 años que lleva, vemos como también la incidencia de enfermedades de transmisión sexual ha aumentado. Pero lo novedoso que quiero mostrarles no es esto, sino lo siguiente, y es cómo en
en la conferencia de Ámsterdam de SIDA 2018 se mostró otra cara de la moneda un poco diferente. Allí también mostraron en Estados Unidos cómo en efecto el PrEP ha aumentado, las personas de riesgo que son candidatos a PrEP han ido disminuyendo sobre el tiempo, y con este resultado tenemos que antes de PrEP estar a las prácticas de sexo anal sin condón. Con el PrEP se aumenta significativamente las prácticas de sexo anal sin condón, inclusive en parejas serodiscordantes, y acá vemos que después de que dejan de recibir PrEP, y recordemos que el criterio de dejar de recibir PrEP, pues sí puede ser abandono, pero dentro de un programa es porque se considere que ya no se pertenece a un grupo de riesgo. Los cambios conductuales pueden darse, no son condenas. Una persona, un gay, un hombre que tiene sexo con hombre no va a tener ese patrón de riesgo permanentemente. Y esto es lo que yo quiero mostrarles, porque en efecto, cuando se vieron lo que era la incidencia de enfermedad de transmisión sexual a nivel rectal, se encontró que antes de PrEP y con el uso de PrEP no hubo diferencia. Y estamos hablando de inclusive relaciones anales de riesgo. Pero lo más impactante es que después de que se logró esa persona cambiar su patrón de conducta y dejó de ser de riesgo, cayeron significativamente las enfermedades de transmisión sexual. Entonces los autores revisan mucho porque estos hallazgos son diferentes a los que se habían descrito en la literatura, y ellos expresan de que en efecto acá lo que estamos viendo no es el efecto pre y post, sino el efecto que tiene ese acompañamiento médico todo el tiempo que estas personas que son VIH negativas se les está haciendo. Cada 3 meses se les hace controles, se les hace consejería, se les hace pasar por psicología, etcétera, etcétera, se les hace exámenes de transmisión sexual, y la premisa con que ellos trabajan estos resultados es que eso finalmente logra un cambio y una conciencia en el individuo. PrEP no solo es seguro, sino que eventualmente puede disminuir enfermedad de transmisión sexual. Ese es el mensaje nuevo. Pasemos ahorita sí a la parte farmacológica y vamos a ver qué ha habido nuevo de primera línea. Yo pienso que no podemos dejar de discutir esta evidencia porque este probablemente es el modelo que se va a imponer en muchos países del tercer mundo, que es el modelo Brasil. En Glasgow se hizo la presentación avanzada ya de 105.000 pacientes que estaban recibiendo de forma casi que impositiva en Brasil, como ustedes lo saben, el esquema de 2 tabletas dolutegravir y tenofovir con lamivudina, no es entricitabina sino lamivudina coformulado, y aquí vemos que estos fueron los factores que condicionaron a una buena respuesta clínica: el ser mujer, el tener una edad mayor de 50, CD4 altos, cargas virales bajas. Pero lo más impresionante es que cuando ellos compararon las tasas, porque esto es un registro que ellos vienen haciendo desde hace muchos años, las tasas que están logrando de indetectabilidad a 6 meses con dolutegravir, con este esquema, son muy superiores a cualquiera de las tasas de indetectabilidad que hubieran registrado previamente. Así que cuando uno ve esto, pues uno no tiene más que aceptar de que este sería un escenario ideal para muchos países, inclusive para el de nosotros. Yo hablo es del modelo, no tanto de que tenga que ser la combinación de dolutegravir con la lamivudina y tenofovir, sino de generar una práctica de una estrategia farmacológica que se considera segura, que probablemente pasa por las barreras de resistencia primaria, que es otro de los conceptos importantes, donde no haya que ser genotípico y que por su conveniencia y seguridad resulte muy favorable. Miren cómo en comparación a todas las otras terapias que se utilizaban previamente, pues las ventajas de este esquema en referencia al esquema conformulado con Efavir es muy clara, y las otras eran inferiores. Entonces, no tenemos nada más que concluir que la experiencia con dolutegravir es impresionante en Brasil. Pero miremos que ha habido de desarrollo de nuevos conceptos, y estos son 2 estudios que se hicieron con el competidor directo de dolutegravir, que es Bictegravir. Este es un coformulado con tenofovir, con entricitabina y tenofovir alafenamida, y este es el coformulado de dolutegravir, una cara a cara de 2 STRs, es un match, es un round que uno quisiera ver, a ver quién lo gana, y acá vemos cómo entre los dos no hubo diferencia estadísticamente significativa para nada en relación a eficacia virológica, 92.4% con el componente basado en Bictegravir y 93% en el basado en dolutegravir, y este tiene
tenofovir enticitabina, en cambio este era bacailamivir. Pero yo quiero que por ahora, algo que les voy a comentar más adelante, se fijen que estos estudios tienen también pacientes con cargas virales mayores de 400.000 copias y estos son los resultados virológicos excelentes obtenidos con cualquiera de las dos formulaciones. Y aquí vemos cómo en efecto en ninguno de los análisis que se hace hubo diferencia y la tendencia no fue significativa para ninguno de los dos, no hubo emergencia de resistencia, así que hasta ahora podemos decir que eventualmente parecen tener una actividad similar y sin superioridad de ninguno sobre el otro. Ninguno de los dos tiene tenofovir disoproxilo, por lo tanto las alteraciones del metabolismo óseo no se dieron, fueron iguales en ambas y tampoco hubo diferencias en la depuración de creatinina estimada que en ambas pues, se vio igualmente documentada por la presencia del inhibidor de integrasa. Este es uno de más igual en términos de que se compara, el único factor de este estudio, el 1490, es la diferencia de bictegravir con dolutegravir, pero sí cambia el concepto porque esta es tableta coformulada y estas son dos tabletas y eso eventualmente para algunos pacientes puede implicar alguna diferencia. Pero igual también fue un número importante de pacientes y encontramos que estadísticamente no hubo diferencia entre el compuesto basado en bictegravir y las dos tabletas de dolutegravir, ambas con tenofovir, uno es la fenamida y el otro isoproxil fumarato. Y acá de nuevo también vemos los mismos resultados de igualdad terapéutica en términos de eficacia y los resultados de toxicidad por el momento no lo hemos conocido en detalle, pero parecen similares. Entonces, ¿qué podemos decir por lo pronto? Que aparentemente bictegravir y dolutegravir tienen la misma eficacia clínica. La diferencia va a ser que el coformulado de bictegravir tiene tenofovir a la fenamida y eso tiene ciertas implicaciones en términos de riesgo de osteoporosis, de enfermedad renal y también cardiovascular. Otro esquema que se está viendo en los estudios, en los diferentes congresos y publicaciones que gusta y que está dando buenos resultados es la combinación de darunavir cobicistat con tenofovir, alafenamida y entricitabina. Entonces lo que hicieron en este estudio fue comparar el coformulado, el STR, con un concepto muy similar, pero de dos tabletas donde la diferencia es que no era tenofovir alafenamida, sino tenofovir disoproxilo, con un buen número de pacientes y encontramos que, como era de esperarse, la eficacia virológica fuera exactamente la misma y de pronto las diferencias, acá vemos que a 48-96 semanas se mantuvieron la igualdad terapéutica, no hubo problema de mutaciones que fueran asociadas, estos son esquemas que se consideran de alta barrera genética y como esperábamos, la principal diferencia fue el componente de tenofovir, en donde había tenofovir alafenamida hubo menos efectos en el metabolismo óseo, en donde hubo tenofovir disoproxil hubo más efectos en el metabolismo óseo. Así que probablemente eso va a hacer que en la presentación relacionada con darunavir cobicistat sea la que esté coformulada con tenofovir alafenamida. Acá ya tenemos darunavir cobicistat, no lo tenemos conformulado con tenofovir alafenamida, pero seguramente en cuestión de unos meses lo tendremos. Estos son los nombres comerciales para simplemente indicar de que son iguales terapéuticamente, pero la conformulación con TAF le da ciertas ventajas a esta presentación. Ya mirando unos estudios que a mí me parecen importantes en subpoblaciones, acá está un estudio que se presentó en mayores de 65 años, porque es ahí donde queremos ver cuáles de las estrategias terapéuticas que tenemos actuales o más disponibles en Colombia tiene validez. Y este es un estudio donde se comparó el mismo compuesto del bictegravir cobicistat con tenofovir alafenamida y entricitabina en mayores de 65 años. Y ustedes pueden ver que la eficacia es muy buena, la eficacia es excelente de este compuesto que tengo entendido llegará a Colombia alrededor o ya estará comercialmente disponible alrededor del primer trimestre del año entrante. Acá tenemos la versión con tenofovir disoproxil fumarato. Y miren que, contrario a lo que uno pudiera esperar, la depuración de creatinina no varía, están iguales a pesar de que este es alafenamida y el comparador fue disoproxilo.
Pero ya cuando se fueron a marcadores específicos de función renal, se encontró que los mayores de 65 años a la semana 48 sí tenían un deterioro en estos marcadores de una manera estadísticamente significativa. Si bien esto no fue un impacto clínico evidente, sí deja la prevención o la preocupación de que pasadas 48 semanas, probablemente año y medio, 2 años, pudiera haber alguna diferencia. Así que eso todavía está por verse. Este es uno de los estudios que más discusión se ha dado, se acaba de presentar hace un par de semanas en Glasgow, porque nos deja un poco desubicados. Y este es un round, este es un match entre las dos estrategias de la OMS. Miren, la estrategia 1 es dolutegravir 50 miligramos una vez al día con la lamivudina tenofovir, o sea, el esquema de Brasil, comparado con efavirenz 400, como que ustedes saben que está en las guías de la OMS desde el 2015, efavirenz 400, pero ni la accesibilidad se nos ha dado de esta presentación de efavirenz, ni ha habido mucha evidencia. Hubo unos estudios, el ENCORE, hace unos 3 años que fueron buenos, pero realmente no se volvió a hablar en estudios clínicos de esta presentación. Y en Camerún se realizó, obviamente, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, y ¿ustedes qué esperarían? Cuando comparen este esquema de dolutegravir con una dosis inferior a la usual de efavirenz. Entonces, estos son los resultados. Aquí vemos cómo en pacientes con cargas virales mayores de 50 a la semana 40, a la semana 48, encontramos que en términos generales la respuesta virológica es 74% y 69% respectivamente, un poco numéricamente a favor de dolutegravir, pero no estadísticamente significativa, como ustedes lo pueden ver acá. Pero cuando se hace el desglose entre cargas virales mayores de 100.000, mayores de 100.000 y mayores de 500.000, se encuentra que ambos esquemas caen dramáticamente la eficacia virológica a 1 año, hasta que en cargas virales mayores de 50.000 estamos hablando de 54 y 58%. Eso realmente se pregunta cómo se explica. Esto es un estudio aleatorizado, esto no es un estudio de la vida real. Es posible que Camerún tenga unas características nutricionales y de acceso y de apoyo especiales. Los autores explicaron claramente de que no había genotipificación previa, ellos no saben cuántos pacientes eran resistentes previamente, algunos de los que han fallado encontraron resistencias de la K103N, pero surgen muchas dudas. ¿Por qué? Porque precisamente les acabo de mostrar 2 estudios con dolutegravir que tenían pacientes con cargas virales mayores de 400.000 y tenían respuestas virológicas globales por encima del 90%. ¿Y qué pasó con el single? El single donde se comparó con 600 miligramos de efavirenz, dolutegravir 50, y en 1 año le llevó la delantera dolutegravir, pero en forma alarmante. Acá en 1 año ambos tienen la misma eficacia terapéutica. La gran desventaja o la única diferencia que se puede encontrar es que los que fallaron con efavirenz, como era de esperarse, emergieron muchas mutaciones y eso lo hace menos atractivo, pero en términos de eficacia virológica se comportaron igual de bien o igual de mal. Entonces uno queda como, por Dios, ¿qué es lo que explica este tipo de resultados cuando previos estudios no lo han mostrado? Y si encontramos, ya ellos miraron al punto de corte de 200 copias, pues ya la situación se ve mejor y es posible que este tema del corte de las 200 copias siga siendo un nuevo gold estándar. Ustedes probablemente se han dado cuenta que la guía HHS y la IAS ya cambiaron su criterio de falla virológica a cargas virales mayores de 200. Y la invitación que se está haciendo a nivel mundial es que no nos preocupemos entre esas cargas virales entre 50 y 200, básicamente porque nadie sabe qué hacer con esos pacientes. Y la mayoría de las cohortes han demostrado que la selección de resistencia a largo plazo en ese rango bajo es muy baja, aunque otras cohortes han mostrado algún efecto, pareciera que no es muy importante. Entonces es posible que a partir de ahora estemos viendo cada vez nuevamente un punto de corte mayor. Uno de los grandes hitos de este año fue este estudio sobre terapia dual, que probablemente ya lo han oído repetidamente, el Gemini 1 y el Gemini 2, liderado por Pedro Kahn. Pedro Kahn es el hombre de la terapia dual con la lamivudina en el mundo, desde que sacó el Gardel hace unos 3 años, y acá tenemos este estudio con dolutegravir, lamivudina,
comparado con el esquema más tradicional del Otelgravir con tenofovir y entricitabina. Este estudio tiene un altísimo poder estadístico, como pocos estudios hay en VIH. Más de 700 pacientes en cada grupo, estos son pacientes sin tratamiento previo. Y ustedes pueden ver cómo las eficacias virológicas que estamos viendo acá son las modernas, son las que queremos ver en los estudios, por encima del 90%, 93, 94%, con cualquiera de los dos esquemas, terapia dual o terapia triple. Así que esto es tal vez, o así lo han llamado, como la unción final de un concepto que Pedro Kahn en particular, pero también otros, ha venido teniendo en remojo desde hace varios años, que no se necesitan 3 medicamentos para tratar el VIH, sino solamente 2. Sin embargo, cuando se mira un poco más en detalle con el análisis snapshot, todo parece muy bien, pero aquí aparece una caída del grupo que está con terapia dual en los pacientes que tienen CD4 bajos, menores de 200, en una estadística, en una diferencia que es estadísticamente significativa. Pero cuando ya lo miran en un concepto que es la falla virológica determinada por el protocolo, este efecto desaparece. ¿Y eso qué quiere decir? Que si estamos todos aquí y todos firmamos asistencia a esta charla, de pronto vamos a estar todos en la foto, vamos a estar 100 o 150. Pero si en el momento en que yo decido tomar la foto, 30 se fueron al baño en ese momento, entonces ya no vamos a estar 150, sino que vamos a estar 120 y va a parecer que hubo menos. Eso es lo que pasa con el snapshot, que es la foto en un momento dado. En cambio, estos fueron análisis claros relacionados a las causales de falla virológica que se verificaba si verdaderamente era falla virológica. Si uno asume que eso fue cierto, uno puede decir que esta es una información que no retrata la verdadera actividad de la terapia dual, y esta sí. Acá vemos en diferentes subgrupos donde no hay ninguna diferencia, pero aparece nuevamente el efecto de la carga de los CD4 menores de 200. Así que esto será un cambio de paradigma. A partir de ahora se impondrán las terapias duales en la terapia por VIH, simplemente por el concepto de menos es igual o no. Eso lo sabremos cuando comienzan a asimilar esta información las nuevas guías internacionales y nos digan qué opinan de estos hallazgos. Terapia switch, pues es algo que se sigue imponiendo, aunque uno dice, si hay una terapia dual que funciona, pero también hay otras terapias como Vitegravir, tenofovir, alfenamida, entricitabina, que son muy seguras. Ya las terapias switch pues pueden no ser tan importantes, porque las terapias switch se buscan es por ahorrar toxicidad. Pero miremos qué hay. Este es un switch entre pacientes que venían con inhibidores de proteasa y tenofovir, entricitabina, y se pasa al combinado de darunavir cobicistat. Y vemos cómo, en efecto, la terapia de este switch en pacientes previamente indetectables es muy exitosa. No pasa nada, se mantiene la carga viral, no hay emergencia de mutaciones, y los pacientes, además de eso, tienen una recuperación ósea mucho mejor que lo que tenían basalmente, como de nuevo llevando el concepto de que tener un compuesto que tiene con sus componentes tenofovir y la alfenamida va a traer ventajas terapéuticas o ventajas clínicas en un futuro. Así que terapias unificadas, terapias seguras, es lo que vamos a tener que nosotros también comenzar a considerar adaptar en nuestros países. Entonces, es más seguro que un inhibidor de proteasa reforzado. Este es un estudio muy bonito, porque son estudios que alguien se imagina o se inventa, lo modela farmacocinéticamente y le funciona. Esta es una terapia switch también de pacientes que venían con cargas virales indetectables y les deciden pasar a darunavir 400-100. No 600, no 800, sino 400-100, y miren los resultados, un número bastante considerable de pacientes, y a la semana 48, sostenibilidad de la indetectabilidad de forma muy favorable. Así que si esto en el día de mañana va a representar disminución de costos, bienvenidos, pero no solamente de costos, sino que probablemente también de efectos adversos. Y como ven, en la terapia de 400-100 en comparación a la conservación del lopinavir, que era el esquema previo, se ve que no había sino un paciente con emergencia de una mutación más en el grupo de lopinavir. Los SWORD se vienen hablando ya desde hace más de año y medio, pues se siguen adelantando avances de
de estos estudios. Estos son los estudios donde se hace switch de diferentes esquemas basales, pacientes previamente indetectables, a la combinación que hoy por hoy, en este momento era tabletas separadas, pero ustedes saben que ya existe la presentación coformulada de dolutegravir y ripivirina en el primer mundo, no en el nuestro, y se le hacía o un switch temprano o un switch tardío, y finalmente acá lo podemos ver, la conservación o el mantenimiento de la eficacia virológica es muy buena. Acá lo vemos en diferentes estratos y subgrupos y a diferentes tiempos, donde finalmente también la ventaja se va a dar en hacer cambios de terapias que pueden tener niveles de proteasa, que pueden tener terapias un poco más complejas en términos de toxicidad, a una terapia que de por sí es muy segura, como dolutegravir y ripivirina, y vemos como en efecto en marcadores de metabolismo óseo, pero también en marcadores de función renal, había una potencial ventaja. Había una diferencia clínica que se puede traducir en un futuro una potencial ventaja. Y este pues es el estudio que todo el mundo le pregunta, los pacientes le preguntan a uno, ¿en qué van las terapias inyectables? ¿Cuándo las vamos a tener? ¿Cuándo las voy a poder utilizar? Pues este es el avance más importante que también fue ahorita en Glasgow. Acá vemos ya a la semana 160, son 3 años de experiencia de este estudio, donde recordemos que son 2 esquemas, o cada 4 semanas o cada 8 semanas, con esquemas con dosis diferentes, más alta en las que es cada 2 meses, se rompía el sesgo acá o el sello acá y después se continúa abierta la fase de extensión. Pero recordemos que esta es una terapia switch, esto no es primera línea. Uno dice, hombre, yo como quisiera tener este paciente esquizofrénico, psicótico, retardado mental bajo esta terapia, pero ese paciente tiene que hacernos primero 20 semanas de cabotegravir y abacaílamidina previos por vía oral y llegar a la indetectabilidad para poder después sí matricularse o ser candidato a la terapia inyectable. Vemos que las eficacias se mantienen muy buenas en los esquemas de cada 4 semanas y cada 8 semanas. Acá lo vemos y de hecho da la impresión de que funciona un poco mejor. Esta columna más oscura son cada 8 semanas, las más claras son cada 4 semanas, con unas tasas muy buenas de eficacia virológica que se conservan a 3 años. A 3 años con inyecciones cada mes o cada 2 meses. Recordemos que son 2 inyecciones, no es una, son 2, una en cada nalga. Y se pregunta uno si este es el futuro, entonces, ¿qué tanto queremos? Y yo siempre hago esta pregunta, partiendo de la premisa que aquí todos tenemos VIH, me disculpan, no es por ofendernos a todos, sino, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, les gustaría esta terapia inyectable? Sin pena, ¿no? O sea, no estamos haciendo una confesión de que tenemos VIH, estamos haciendo una asunción de que si nos tocara escoger una terapia, ¿cuál escogeríamos? ¿Inyectable o no? Inyectable, sí, inyectable, levanten la mano. Inyectable, una cada 2 meses. Una cada 2 meses está funcionando. Una cada 2 meses, 2 inyecciones cada 2 meses está funcionando. Y en la medida en que elaboramos se fueron levantando más manos. Pero me pregunto por qué los que no no la levantaron todos. Bueno, hay unos que dicen yo prefiero tomarme una tabletica todos los días, ¿cierto? Como tomarse una vitamina y no tengo que mirar tiempo ni nada de estas cosas. Pero a otros les preocupa el dolor. Entonces esta es la historia del dolor al punto actual. Acá vemos que en efecto en las primeras semanas o la primera dosis el dolor fue significativo hasta un 80-85%, duró en promedio 7 días, pero en la medida que se fueron suministrando dosis a través de las semanas y los meses, la magnitud del dolor fue menor, inclusive se emparejó las dosis que son mayores en cada 8 semanas con las dosis que son en cada 4 semanas, a estar en un rango de un 25 a 30% de sujetos que recibieron estas inyecciones que manifestaron dolor. Dicho de otra manera, 70-75% no manifestaron dolor. Obviamente quisiéramos tener que fuera una inyección tipo insulina, que fuese una vez al día, que fuese una vez cada 2 meses y que no doliera, pero por ahora posiblemente tengamos más futuro en los implantes y en estas estrategias que han utilizado en anticoncepción que en este tipo de inyecciones, pero esta es bastante atractiva para muchos pacientes.
Pasemos al tema cada vez un poquito más complejo de la falla virológica. Este primer estudio es muy contundente, que es qué hacer en pacientes con falla al primer tratamiento, y en este caso el primer tratamiento es el uso de non-nux, efavirenz principalmente. Se le da lopinavir ritonavir más 2 análogos o se le da dolutegravir más 2 análogos, este es el Downing, porque como ustedes saben la Organización Mundial de la Salud establece que la terapia secuencial sea con lopinavir. Entonces este estudio reta eso y los resultados son muy obvios. La diferencia en eficacia terapéutica la semana 48, esto es de AIDS 2018, es notablemente a favor de dolutegravir más tenofovir en tricitabina. Acá lo vemos de una manera muy alarmante, así que no parece ser una buena estrategia el uso de lopinavir ritonavir, y cuando miramos cargas virales menores de 100.000, mayores de 100.000, CD4 bajos y altos, etcétera, y presencia de mutaciones en cualquiera de los estratos o subgrupos, siempre hubo superioridad de dolutegravir con tenofovir en tricitabina. Eso es muy importante para nuestros programas, para no hacer terapias secuenciales de efavirenz a inhibidores de proteasas, no por lo menos lopinavir. Pero a mí el estudio que más me gustó, que este es del CROI, es este estudio que hizo Beatriz Gristen de Brasil, porque estudió una realidad más parecida a la de nosotros, y fue un estudio lateralizado, fue un estudio ACTG, muy interesante. Probablemente ustedes lo han tenido la posibilidad de repasar, pero esto es considerando la realidad de cuando tenemos un paciente con falla virológica al frente, o bien lo tenemos sin ninguna evidencia por genotipo, porque tienen que tener genotipo, ninguna evidencia de resistencia al lopinavir ritonavir, o sí la hay, pero es susceptible, si hay resistencia al lopinavir, pero es susceptible a darunavir etravirina, o además de estar resistente al lopinavir ritonavir, también está resistente a etravirina por uso previo de non-nux, o es un paciente con una resistencia compleja, con una falla virológica avanzada. Y en este grupo, entonces, en este primer grupo que no había resistencia al lopinavir, se les da la segunda línea OMS, lopinavir ritonavir, similar a lo que acabamos de ver que no funcionó con el Downing, lopinavir ritonavir con 2 análogos. En los que tienen resistencia al lopinavir ritonavir, pues ya siempre este grupo y este grupo se basa en raltegravir, darunavir, ritonavir, ambos de estos 2 grupos, donde no hay resistencia ni al raltegravir ni al darunavir, ritonavir, y en este, si se le da cualquiera de 2 análogos en combinación a raltegravir, darunavir, hay otro grupo que en vez de trío, pero si tiene hepatitis B, entonces le dan darunavir, raltegravir con tenofovir y tricitabina, como es lógico. Y este grupo en verde se parece mucho a este. ¿Cuáles serían los resultados? Los resultados también son muy dramáticos. Como ustedes pueden ver, hay un buen número de pacientes en cada uno de los cohortes, en cada uno de los subgrupos, y vemos cómo esta es la resistencia basal. Vemos cómo el que tiene menos resistencia es el grupo que se va a asignar al lopinavir ritonavir, a ninguna droga. Y los resultados es que a pesar de que están sensibles las opciones que se le están dando a este grupo de pacientes que reciben lopinavir, ritonavir y 2 análogos, miren la eficacia virológica. Terrible. Entonces ya tenemos 2 evidencias muy fuertes de que los rescates, ahí sean de primer tratamiento, de primera falla, hoy por hoy no deben hacerse con lopinavir, ritonavir. Y estos grupos de acá, estos 4 grupos que fueron basados en la combinación de raltegravir, de darunavir, ritonavir, todos estos 4 tienen ese esquema de base. Este tiene 2 análogos, este tiene etravirina, o sea trío, este tiene hepatitis B, este tiene tenofovir y tricitabina, por eso es que el número es mucho más bajo, y este también tiene 2 análogos. Vemos cómo la eficacia fue muy buena para hacer un rescate, cerca del 90% o del 100% de estos pacientes, y obviamente el que tuvo un compromiso más bajo de todos fue el paciente con una resistencia muy compleja, que a uno se le antoja todavía que optimizándose con el genotípico fue bastante buena. Así que, y aquí vemos pues cómo se fueron presentando las pérdidas de eficacia virológica sobre el tiempo, donde el grupo que tenía lopinavir y ritonavir fue el que más falló. Pero no solamente eso, sino que las emergencias que se seleccionaron en forma adicional posterior a la nueva falla, en aquellos que nuevamente fallaron, fue claramente
mucho más dramática con el esquema de lopinavir y ritonavir y dos análogos. Así que, ¿cuál es la conclusión que uno puede sacar acá? Chao lopinavir y ritonavir para rescate, por favor, a nivel programático de centros de atención integral, pero también que posiblemente la mejor forma de rescatar a estos pacientes parte de la combinación de darunavir y ritonavir con un inhibidor de integrasa. Y de ahí mira usted si lo necesita acompañar de algo más dependiendo del perfil que le dé el genotípico. Y los compuestos nuevos ya para estos pacientes que tienen muy pocas o ninguna opción, tenemos, como ustedes saben, dos compuestos, el fostensavir y el abalizumab. Este es el fostensavir, nombres cada vez más complejos de recordar. Este es una terapia oral que actúa sobre la unión a la proteína GP120. Evita la unión a la proteína GP120 y vemos cómo ya en dosis que fueron definidas en estudios fase 2 previas se hace con 600 miligramos 2 veces al día más esquema optimizado. Y lo que vale mirar acá es que las resistencias basales son complejas. Este es el grupo que fue autorizado, este fue un grupo abierto. Esto, como era abierto, tenía muchas más resistencias. Y acá vemos que en cargas virales menores de 50 se está alcanzando un 54% en el grupo que recibe el fostensavir, pero si vemos el corte de 200, nuevamente 200, estamos hablando de un 69%. En el grupo aleatorizado, en el grupo más complejo, más resistente, es menor porque había más resistencia primaria. Esto es fostensavir, esto es ibalizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que se da cada 2 semanas, que inhibe la unión del virus al CD4, por lo tanto no habrá la unión del virus tampoco a los correceptores a ambos, al CCR5 y al SXCR4, así que es un nuevo mecanismo de acción, por eso es que no hay corresistencia a nada previo, y los resultados también en pacientes muy complejos de resistencia, como ustedes pueden ver acá, con medicamentos residuales mínimos, son igualmente, miren, estamos hablando de 59% en estos pacientes con cargas virales menores de 50. Así que con lo que tenemos hoy por hoy, la terapia optimizada, o sea, lo que más puedo sacarle yo de provecho y jugo en genotípico, más fostensavir o ibalizumab, en el primer mundo donde ambos están aprobados, nos va a arrojar unas tasas de eficacia virológica al año de alrededor del 60-65%, pero todavía no hay un estudio que nos combine los dos. Y uno se pregunta si habrá sinergismo ahí, porque ambos actúan en la entrada del virus, uno muy arriba a nivel de la GP120 y otro más abajo a nivel de los correceptores. ¿No será que de pronto hay antagonismo? Uno de estos estudios, el ibalizumab, tenía algunos compuestos, algunos pacientes con fostensavir, pero no se pudo hacer ningún subanálisis. Así que esperemos a ver, esto es una esperanza para aquellos pacientes que algunos ya tenemos con pocas opciones terapéuticas. Uno de los temas más candentes, como ustedes lo saben, y cada vez más candente, es que aquí de pronto el título no es adecuado, no es terapia antirretroviral en embarazo, es en la mujer a riesgo de quedar embarazada. Como lo vamos a ver, y esto seguramente ya lo han revisado aquí mismo. Bueno, acá es simplemente para mostrar que el Dolphin, hecho por BIF, muestra que dolutegravir en comparación con efavirenz a las dosis usuales es farmacocinéticamente válido. Dar dolutegravir 50 miligramos al día en el tercer trimestre. Estos son pacientes que se presentan en el último trimestre del embarazo y en eso se hace todo el estudio farmacocinético. Es equivalente al uso a las concentraciones que se tienen posparto, son equivalentes, así que no hay un efecto del tercer trimestre como lo hay en otros antirretrovirales, es confiable la dosis y el resultado lo que vemos acá es lo que esperamos, una rápida caída de la carga viral en comparación de la terapia basada con efavirenz. Y eso en este estudio se tradujo que a las 2 semanas posparto el 69% de las maternas que estaban con dolutegravir estaban indetectables contra solamente el 38% de las que reciben efavirenz. Así que también a mí me está quedando cada vez más claro que en esas embarazadas que comenzamos a tratar después de la semana 28 tiene que haber un inhibidor de integrasa, cualquiera de los dos, pero lo que no creo es que tenga que adicionarse algo, sino ser en la terapia de base.
raltegravir o dolutegravir con tenofovir en tricitabina, por ejemplo. Lo que pasa es que es el problema del sistema. Uno quiere darle un inhibidor de integrasa, mientras se le aprueba, se le autoriza, lo consigue, lo recibe, pueden pasar 2 o 3 semanas y por eso es que nos pasa que le damos, qué sé yo, atazanavir, ritonavir con tenofovir en tricitabina mientras le llega el inhibidor de integrasa. Pero si lo tienen a la mano, no se necesita combinar con otro o con un inhibidor de proteasa. Pero la gran alarma, que todavía no sabemos si está sobredimensionada, le dio este estudio o esta observación en Botswana, el estudio CEPAMO, donde comenzaron a ver que una vez se introdujo dolutegravir como norma en el manejo de embarazadas, tal como lo acabamos de demostrar con el Dolphin, es válido farmacocinéticamente, comenzaron a reportar que un número de pacientes tenían defectos en el tubo neural. Y esto, cuando se le saca la tasa frente a los nacidos vivos y frente a las otras opciones antirretrovirales de embarazo o pacientes VIH negativo, es inaceptablemente alta, es una tasa 10 veces más alta. Así sea que solamente estamos hablando de que aquí eran 9 pacientes bueno, no me acuerdo cuál era el denominador, pero cuando se comenzó a mirar, esta fue la primera alarma que surgió hace unos 3 o 4 meses, daba una tasa de 0,94. Lo nuevo que sucedió en el AIDS en Ámsterdam es que ya la tasa se había bajado al 0,67. ¿Por qué? Porque hubo más nacidos vivos, pero no casos nuevos de déficit del tubo neural, de deformidades o alteraciones. Así que el denominador aumentó, pero el numerador no, y eso bajó la tasa. Pero esta tasa sigue siendo alta. Vale la pena decir que esto es solamente en el periodo de formación de la organogénesis, no es en el periodo posterior a las 8 semanas, por lo que aquí también se vio que dolutegravir, que fue iniciado posterior a ese periodo inicial, no tuvo ninguna señal de alteraciones. Así que el problema es la mujer que se embaraza tomando dolutegravir. No es la mujer a la que cuando la estamos viendo a la semana 12 o 15 decidimos darle dolutegravir. Es la que se embaraza tomando dolutegravir y eso hace que la alarma sea mucho mayor. Porque ¿cuántas mujeres están tomando dolutegravir hoy por hoy? En edad fértil y con probablemente métodos de anticoncepción no idóneos o ninguno, o se quieren embarazar. Así que ahí es donde está la discusión. Y aquí ustedes pueden ver cómo en efecto, eso fue aquí en abril del 2016 fue que se introdujo el dolutegravir en Botswana y todo muy bien, y acá se hace este clúster en rojo de los 4 casos de malformaciones del tubo neural asociadas al dolutegravir, pero posterior a esta de acá de abril de este año no se ha reportado ningún nuevo caso. Entonces, ¿qué es lo que estadísticamente se espera? Que si ese comportamiento fue simplemente transitorio y no vuelven a haber casos, para marzo, cuando estén el 75% de los nacidos vivos en Botswana metidos en el registro, recibiendo dolutegravir, porque el dolutegravir ya lo pararon. Obviamente ya no hay nuevas formulaciones de dolutegravir en Botswana, pero cuando lo pararon ya había 1.226 mujeres tomando dolutegravir. Entonces, lo que se espera es que cuando nazcan se vaya a ver si este numerador aumentó o no, y si el numerador sigue siendo 4, miren que esto va a estar en el rango del intervalo de confianza que tienen las otras exposiciones o ninguna. Miren acá, bueno, es que acá no se ven los intervalos de confianza, pero acá lo pueden ver. Acá pueden ver que en ese orden de ideas, si no vuelven a haber ningún caso, no habrá entonces una señal y se podrá en un momento dado retirar la alarma que existe. Todo depende de que no haya nuevos casos en el numerador, así que todo esto es conjetural, hipotético. El problema es que la alarma se encendió en todas las guías. El incendio se armó y eso, apagar el incendio es muy complicado. Entonces acá está la guía de HHS, VIVA, la Organización Mundial de la Salud, pero también la FDA, la EMEA, el Ministerio de Salud Pública colombiana, GlaxoSmithKline en todo el mundo también hizo su advertencia. El incendio se armó y ustedes pueden ver que mujeres que no están recibiendo previamente dolutegravir rechazan el uso de dolutegravir en el embarazo temprano, con una definición que para algunos es 8 semanas y otras el primer trimestre, rechazan el uso de dolutegravir en mujeres que tienen potencial de embarazo y no están bajo ninguna anticoncepción, acá es claramente un no.
Y si hay una contracepción efectiva, pues no hay alarma. Es muy importante tener claro que es contracepción efectiva. Pero si está tomando, si ya lo está tomando, y ese es el lío que tenemos, tendríamos que suspenderle a las mujeres que lo están tomando y están en riesgo de quedar embarazadas, o bien porque lo deseen, porque lo estén buscando, porque no tengan un método anticonceptivo efectivo. Y esa es realmente la recomendación que se está dando a nivel mundial y que yo sé que también la está soportando GlaxoSmithKline Colombia y que la va a sacar en cualquier momento el Ministerio de Salud también. Ojo, porque es nuestra responsabilidad que mientras esto no se aclare, este problema no lo magnifiquemos acá. Ya ha habido otras cohortes, Canadá, Holanda, Alemania, que han mostrado con mucho menos casuística, cero señal en defectos de tubo neural. Pero la gran evidencia está en Botswana y mientras Botswana no la pague, nuestra responsabilidad es hacer caso de estos rojos, de estos dos rojos en particular. Bueno, no dolutegravir a mujeres en edad fértil sin anticoncepción asegurada. Pero el problema, entonces, ¿qué hacemos? No les damos dolutegravir, está bien, no estamos dando mucho dolutegravir en embarazo, pero estamos dando Efavirenz porque desde hace 3 años nos dijeron que Efavirenz es el medicamento de hecho más seguro que hay para embarazo. Ya salió de esas épocas oprobiosas donde era contraindicado totalmente y saltó a hacer la terapia de elección por la Organización Mundial de la Salud. Pues miren este estudio que también fue publicado ahora recientemente en IDWeek. Los efectos neurológicos o los diagnósticos neurológicos de los niños que nacieron con exposición intraútero a diferentes antirretrovirales, entre ellos Efavirenz. Y acá está Efavirenz, exposición intraútero de Efavirenz, y acá está exposición intraútero de dolutegravir. Y aquí ustedes pueden ver que todas estas exposiciones que condujeron a estos diagnósticos, entre ellos el más común fue microcefalia, fueron estadísticamente importantes cuando se utilizó en el periodo concepcional, cuando se excluyeron otras anomalías congénitas, en los primeros 2 años de seguimiento, etcétera, etcétera. Efavirenz mostró una señal fuerte en relación a estas alteraciones neurológicas. Dolutegravir pareciera que también, la diferencia es como la exposición a dolutegravir en este estudio que fue americano, esto es un grupo americano, no fue muy alta, entonces los intervalos de confianza son muy amplios, por lo tanto ninguna de estas odds ratio que vemos acá o riesgos relativos es por ahora estadísticamente significativo. Pues que por ahora ese tema del dolutegravir lo tenemos resuelto, no hay que darlo en estas mujeres, pero entonces ¿qué les damos? Si no les podemos dar Efavirenz tampoco. Ahí les dejo la inquietud, ¿ok? La cosa, como les digo, cada vez es más caliente y más difícil. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Tuberculosis, me es grato saber de que ha habido algunas cosas importantes en tuberculosis, sobre todo en el simposio del Hospital La María. ¿Qué ha habido de tuberculosis? Podemos mirar este estudio, no sé si lo han revisado, que fue del CROI, bien impactante. Desafortunadamente no lo podemos poner en práctica en Colombia, pero seguramente en algún momento lo haremos, porque es un estudio en donde en pacientes con VIH se daba y tuberculosis latente la terapia usual de 9 meses con isoniazida frente a 1 mes de rifapentina e isoniazida. La rifapentina, una dosis semanal ajustada por peso más isoniazida diaria. 1 mes contra 9 meses. Absurdo, ¿cierto? 1 mes de tratamiento de tuberculosis latente, ¿eso dónde se ha visto? ¿Eso tiene algún precedente? ¿Alguno de nosotros hemos parado un tratamiento preventivo con isoniazida cuando el paciente dice que al menos se lo quiere tomar porque ya es suficiente? Jamás. Jamás haríamos eso. 3.000 pacientes infectados mayor de 13 años, los estratificaron por CD4, por terapia antirretroviral y estos son los resultados. El número de desenlaces fue idéntico entre 9 meses de isoniazida o 1 mes de isoniazida y rifapentina y aquí ustedes pueden ver las tasas de incidencia idénticas. Lo que pasa es que es rifapentina. Nosotros no podemos extrapolar esto a nada diferente a una dosis semanal por 4 semanas de rifampicina y 1 mes de isoniazida. Así que esto para mí es otro de los grandes hitos del manejo de la tuberculosis latente, que es un dolor de cabeza. Decirle a una persona sana que tiene que tomar 9 meses de isoniazida. Y si en VIH funciona, yo no veo por qué no vaya a funcionar en pacientes inmunocompetentes. Pero sí hay un bemol,
y es que en los que tuvieron CD4, esto es el artículo ya en New England Journal of Medicine, en los que tuvieron CD4 menor de 250, la terapia de un solo mes de rifampicina e isoniazida no fue protectora, no fue tan protectora como lo fue los 9 meses de isoniazida. Así que, ojo, que no es para todo el mundo, pero si tenemos ese rango de seguridad y tuviéramos rifampicina, no habría problema. Y este es el otro hallazgo, también calientico, esto fue la semana pasada, o hace 10 días, del New England Journal of Medicine, de un estudio que ya se había mostrado en el CROI el año pasado, pero que vale la pena haberlo publicado y poderlo revisar con calma y todo, donde a los pacientes que le iniciamos terapia o que le iniciamos en los servicios de urgencia, hospitalarios, terapia para tuberculosis, siempre tenemos el temor al IRIS, al síndrome de reconstitución inmune. Pues este estudio, que ya lo habíamos conocido en su versión congreso, les daba prednisona, les daba 40 miligramos al día por 2 semanas y después 20 miligramos al día por otras 2 semanas para hacer prevención de IRIS. Recordemos que este mismo grupo, hace unos 3 o 4 años, unos 4 años, hizo otro avance en IRIS, que fue tratamiento del IRIS. Si el paciente que venía con tratamiento para tuberculosis hace IRIS, dele prednisona. Si hace IRIS, dele prednisona 1.5 miligramos por kilo 2 semanas y 0.75 las siguientes 2 semanas. No, esto es para prevenir, y como ustedes pueden ver, es claro que los que recibieron prednisona tuvieron una incidencia de IRIS sustancialmente menor, creo que es como del 30%, no, 40%, acá está 30% el riesgo relativo entre un antes y un después, y ya la hazard ratio, mirándolo a través del tiempo, es de casi 40% de protección. Como quien dice, a dar prednisona en pacientes que están en urgencia, en hospitalización, con tratamiento, le iniciamos tratamiento para tuberculosis y queremos iniciarle también tratamiento antirretroviral pronto. Así que la conclusión es clara, prednisona disminuye IRIS asociado a tuberculosis, obviamente IRIS con tratamiento antirretroviral. ¿Y qué tal a otras infecciones oportunistas? Obviamente este estudio solamente miró tuberculosis, pero tenemos estos pacientes tan comprometidos en los servicios de urgencia, hospitalización, maciados, con síndrome de Wasting y con una diarrea crónica y con una histoplasmosis y con esto y lo otro. ¿No será que también sea una buena idea darle prednisona? Pues nadie ha demostrado que sea malo dar prednisona, nadie. Yo les doy. Pero esa es mi opinión ya. Por lo menos para tuberculosis, cuando el diagnóstico de base es tuberculosis, me parece que esto ya es una evidencia bastante seria. Y para terminar, algo que también es muy nuevo, de riesgo cardiovascular. ¿Qué hay de nuevo en riesgo cardiovascular? Cosas también inesperadas. Este es el NIT 022, en donde lo que buscaban era en pacientes mayores de 50 años hacer un switch de terapias usuales con inhibidores de proteasa más 2 análogos y pasarlos a dolutegravir y 2 análogos. Nada del otro mundo, ¿cierto? Pero enfocado, como eran mayores de 50, a mirar riesgo cardiovascular y a mirar una serie de biomarcadores, el NIT 022. Este estudio lo presentó Esteban Martínez ahorita en Glasgow, de España, y lo primero que encuentran en el NIT 022 es que, acá se me olvidó decir que hay un switch que es en el momento en que inicia el estudio y otro más tardío, le dejan todavía un año más la terapia de base. Pues este es el inicio, el switch inmediato, donde hay un incremento de peso significativo, y en el switch tardío también existe el incremento de peso en el momento en que le hacen el switch tardío. Pero miren que el incremento de peso entre que era la continuación de su IP versus el cambio a dolutegravir fue estadísticamente significativo, y después se dispara el peso de nuevo, adicional en pacientes previamente controlados. ¿Es eso bueno o malo? Que aumenten de peso. El aumento de peso ha sido entre 4 o 5 kilos. Suena como bueno, ¿cierto? Pues espero que puedan ver esto. Este es el segundo componente del NIT 022, que es el de biomarcadores, y acá vemos cosas buenas. Vemos que el LDL oxidado, vemos que la proteína C reactiva de alta sensibilidad, y vemos que los CD4 solubles, que es un indicador de inflamación circulante, estos 3 están disminuyendo, cosas buenas, ¿cierto? O sea que estamos haciendo bien la tarea, pero que es la adiponectina, disminuyó en dolutegravir, y resulta que la adiponectina es protectora. Así, ya estoy acabando.
es protector, así que la reducción, los niveles bajos de adiponectina se correlacionan con obesidad y se correlacionan con resistencia a insulina. Son estudios ya previamente antiguos, así que el mismo Esteban decía que él estaba dubitativo, que él veía un balance de dos aspectos, unos positivos y unos negativos asociados al uso de los dolutegravir y que tiene que investigarse más. Pero ya comenzó a hablarse también de dolutegravir y riesgo cardiovascular, es increíble, ¿no? Y el mensaje final que quiero darles, ya me pararon el, ¿no? Está bueno ese sistema, ¿no? ¿Me ayudas a pasarla? Y después un hueco se abre aquí en el… ¿me ayudas a pasarla? Pero el más efectivo es si todos ustedes se paran y se van. Contra ese sí no hay nada que hacer. Acá… son dos estudios también muy recientes, este es de noviembre de ahorita, también de este mes, que evalúan cuál es el verdadero, esto es publicado en Journal of Antimicrobial Agents, donde vemos cuál es el impacto del riesgo cardiovascular, esto es infarto de miocardio agudo en pacientes con VIH. Y acá vemos cuál es el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con VIH de una de el metaanálisis más grande que existe actualmente. Y como ustedes pueden ver, acá estamos hablando de un aumento de un 61% y aquí estamos hablando de un aumento de un 54% en una revisión sistemática actualizada al día de hoy. Y esto fue en asocio a abacavir. Esto es una nueva revisión más actualizada donde se meten todos los estudios nuevos y el riesgo cardiovascular se aumenta en exposición reciente a abacavir. Y acá lo vemos que, y cuando limpiamos todos los otros factores de riesgo cardiovascular, todos los demás persiste la señal. Así que hoy por hoy vuelve a jugar el tema de que abacavir está asociado a riesgo cardiovascular y este es muy importante porque está la última diapositiva, muestra la carga global de enfermedad arteriosclerótica en pacientes con VIH y lo que concluyen los autores a través de todos estos estudios es que el VIH por sí solo duplica el riesgo cardiovascular. El riesgo es de 2.16 y acá ven infarto, acá ven stroke y también ven enfermedad cardiovascular. Y esto va aumentando con el paso del tiempo, esto no es estático. Por lo tanto, la hipótesis o la afirmación que hacen los autores es que VIH definitivamente es un factor de riesgo cardiovascular y esta es una editorial que hace Priscilla Su, que viene trabajando en esto desde hace más de 15 años, de la Universidad de Seattle, donde pone esa estadística que se acaba de ver de 2.14 en comparación al efecto que tienen los otros factores de riesgo cardiovascular reconocido, hipertensión, diabetes, lípidos, y ustedes pueden ver que los intervalos de confianza y el rango en que está el riesgo es muy similar. Así que hoy por hoy debe considerarse definitivamente y ya sin discusión VIH como un factor independiente de riesgo cardiovascular. Y esto es para contarles que en esta reportería médica pues a veces se sufre, ¿no? Ahí esto fue cuando estuve en Boston y esta fue la salida del aeropuerto para que no crean que todo es diversión. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. ¿Se ganó el libro? Se ganó el libro, doctor. Muchas gracias, doctor Ernesto.